tú estás casada en separación de bienes y esos 500.000 pesos que tu pareja hombre aportó al inmueble como aporte familiar, lo que hace a la postre es que tú estabas gastando, pero tu pareja estaba invirtiendo. Porque, en definitiva, en un término, tú te vas a poder llevar, fantástico, todos tus potes de yogur vacío del refrigerador que compraste, pero tu marido se va a quedar con... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos vean. Hoy una conversación algo distinta, pero súper clave a la hora de la organización familiar, a la hora de la organización financiera familiar. Tener a Fran es un gustazo, es un honor, dar las gracias. Pero bueno, nada, Fran, quiero que tú primero te presentes a todas las personas que nos están viendo, porque hay unas conversaciones buenas por venir. Gracias, qué expectativas, Miguel, espero poder aportar ahí a toda tu comunidad. Yo soy Fran Bravo Cox, soy abogada, mediadora, pero también una de las miles de mujeres que puso en pausa su desarrollo laboral en un momento determinado. Eh, y al ser abogada de familia, a diferencia de muchas otras mujeres y familias, yo sí sabía cómo organizar esta dinámica familiar que se produce cuando uno es mamá y papá, de una manera temprana, con herramientas legales, financieras, y hoy, de hace más de 5 años, estoy tratando de compartir esas herramientas, esa misma experiencia que yo tuve como mujer, como mamá y como abogada, a todas las familias para que podamos tener la equidad in-house o equidad puertas adentro, como le llamo yo. Porque se habla mucho de Oye, equidad, ¿cierto?, a nivel público, a nivel de empresarial, de que empresarial, queremos claro. equidad, pero en el fondo, adentro del hogar, todavía hay mucho trabajo por hacer y mi idea es poder iluminar esos espacios que todavía están a puertas cerradas. Mi idea es poder entrar en esos espacios y aportar desde las herramientas legales y financieras. Oye, Fran, yo voy a hacer un paréntesis acá porque no lo comentó, pero también Fran es autora de un libro que se llama ¿Verdad? Lo Debería Nuestro haberlo es... dicho, ¿no? Creo que sí, no, pero más allá de eso, lo nuestro es nuestro. La invitación es que, bueno, yo voy a dejar ahí abajo un link para que puedan ir a ver el libro de Fran, pero antes de partir, yo se los recomiendo muchísimo. Yo me lo leí, creo que como en un día. Y tuve también la oportunidad de compartir con Francisca en un evento hace aproximadamente un mes atrás. Y para nosotros un gran placer tenerte aquí, Fran. Y hablabas de equidad y es ahí donde viene la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Qué es equidad familiar? ¿Qué es la equidad del dinero en el hogar? Desde tu perspectiva, tu experiencia, porque tú trabajas con parejas, todos estos temas. Sí. ¿Cómo podríamos ser una persona hoy que tiene una duda? Bueno, ¿de qué me están hablando? ¿Qué le diría Fran al Sí, día de hoy? básicamente, bueno, yo hablo mucho de equidad y no de igualdad, porque la equidad podríamos decir que es una igualdad, pero calificada o en atención a los sujetos que están viviendo esta igualdad. Básicamente, entonces, es tener muy presente esa imagen de, no significa ponerle a todos el mismo piso o peldaño como para mirarla detrás de la cerca, sino que en definitiva observar cuáles son los sujetos a quienes tengo que potenciar para que puedan mirar detrás de la cerca. Esa es la diferencia entre equidad e igualdad. Y Ok. dentro de este concepto, a mí me interesa mucho rectificar un desequilibrio que yo me pude percibir, y no solamente porque yo lo experiencié y lo pude mirar en los miles de casos que yo atendí como abogada litigante al momento de entender un poco. Piensen ustedes que yo vengo de... Normalmente, como se entiende una abogada de familia es en los tribunales, Ok. pero yo me he dado cuenta que a ese momento, Miguel, yo llegaba demasiado tarde a tratar de ayudar a resolver el conflicto, y me daba cuenta que en ese momento existen dos tipos de ejes de conflicto. Uno, Ok. la pareja termina porque hay una falta de reconocimiento respecto de algo que hizo ella o él, y que no fue reconocido, y que al momento de la separación tú quieres demandar para que se reconozca hacia atrás. Y efectivamente el otro problema es que la pareja no sabe cuánto o qué tiene que gastar o cuánto vale la vida que tienen. Ok. Entonces, finalmente, yo me di cuenta como abogada de familia litigante que el problema económico o el tema económico era un tema central dentro de la pareja y muy poco hablado. O sea, casi sorpresivamente hablándolo al momento del término, y nunca hablado o instalado al momento de la relación e incluso antes de Antes, empezar la claro, relación. Entonces, ya.
con esa idea en mente yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que tratar de intervenir un poco antes, cuando la pareja se está formando, cuando la pareja está a puertas quizás de tener su primer hijo y quiere una organización familiar diferente, a puertas de un momento en particular, por ejemplo, una cesantía, ¿qué podemos hacer familiarmente con la organización del dinero? Entonces, dentro de ese flujo es donde aparece este concepto de equidad, que en definitiva viene a establecer reglas claras en relación a cómo nos organizamos dentro de la pareja, y mi foco es a revelar desde los sesgos de género, un poco la existencia de que todavía existen sesgos de género muy presentes al interior, sobre todo de la pareja heterosexual. Digo heterosexual porque claramente si son dos mujeres quienes conviven, no tienen Exacto, como tan marcado desequidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. claro, no tienen tan marcado los sesgos de género. ¿A qué me refiero con sesgos de género? Son estos puntos ciegos que tenemos todo por estar insertos en una sociedad donde naturalmente, automáticamente, un botón, un punto ciego nos hace asociar de que los trabajos de cuidado son de la mujer y el mundo del dinero y de lo público pertenece al hombre. Tú me vas a decir, Fran, pero si estamos en el 2025, eso quizás es un relato del 1800, donde las mujeres todavía estaban en casa, hoy las mujeres trabajan, hoy las mujeres van a la universidad y todo, pero lo que yo he podido ver a través de las encuestas cuantiosas que he hecho, los números que en el fondo hasta la Premio Nobel de Economía, Claudia Goldin, hablan todavía del costo de la maternidad, etcétera, todavía al interior del hogar, asociamos demasiado automáticamente y naturalmente que en el fondo son las mujeres quienes tienen que asumir el costo de la maternidad. ¿A qué me refiero con costo de la maternidad? Con que llegada a los hijos, automáticamente asociamos a que somos nosotras, las mujeres, quienes tenemos que acomodar nuestros horarios laborales, Claro. quienes tenemos que eventualmente renunciar, o decidimos emprender justo en ese momento porque nos permite un horario flexible, y eso en definitiva hace que se precarice obviamente los contratos de trabajo de las mujeres, tengamos peor capacidad de crédito, bajemos nuestros sueldos, porque si trabajamos menos horario, obviamente que nuestro sueldo va a bajar, nos pega en el bolsillo, nos pega Las en la capacidad de pensiones, crédito, nos capacidad pega de en las ahorro para la pensiones jubilación. y en la capacidad de generar patrimonio. Y ahí se cruza, muy importantemente, en el fondo el rol de nuestra pareja, que en el caso de una familia normal, muchas veces tenemos que privilegiar quizás el trabajo de uno versus otro. Pero, misterio, siempre, o sea, las estadísticas dicen que muchas veces se privilegia el trabajo del hombre, que es en el fondo el mejor pagado, porque las mujeres ganan 23% menos, entonces probablemente el hombre de la relación va a estar mejor pagado, y tiene que ver no solo por las estadísticas como de que el hombre es mejor pagado, sino que también por este sesgo automático de que las mujeres correspondemos más al interior de la casa, ¿vale? Entonces, sí. Con eso en mente, este concepto de equidad, mi idea es permear al interior de la pareja con conciencia sobre estos sesgos, para efectos de que podamos desde ahí poder diseñar un modelo que sea equitativo para ambos. Estoy de acuerdo, probablemente quizás uno de los dos va a tener que cuidar en mayor medida durante los Claro. primeros años de vida de Es la un llegada. trabajo también, por cierto. No. Es un trabajo, por cierto, pero eso no tiene que ser sinónimo del descalabro económico de aquella persona que hace ese cuidado, ¿sí? Y en ese sentido, estas herramientas que yo comparto en Lo Nuestro es Nuestro, que es este libro, confluyen varias aristas. Primero que nada, la conciencia sobre los sesgos, el concepto de equidad y, por supuesto, la ayuda de las herramientas legales para efectos de poder llevar a la práctica esa supuesta equidad. Porque podemos todos decir que, mi amor, no te preocupes, lo nuestro, es todo esto es Para nuestro. aparecer las interrogaciones. Todo esto es nuestro, pero ahí entra la Fran y dice, amiga, amigo, date cuenta, esto no se respeta al momento de una separación, entonces es súper importante ver cuál es el régimen legal de bienes que tú tienes, si es que contrajiste matrimonio, si es que estás en convivencia versus matrimonio, son muy diferentes los derechos que tú tienes acceso. Son distintos, claro. Son distintos. Bueno, si estás dentro del matrimonio o del acuerdo de unión civil en nuestro país, que en muchos otros países de Latinoamérica ahí quiero también. profundizar. Fran, antes que te me vayas hacia allá, Dale. porque
quiero hacerte una pregunta justamente desde la arista legal y desde Sí, la arista planificación financiera del hogar sobre esos ¿vale? regímenes. Pero antes te quería hacer un comentario respecto de lo que hablaba sobre los sesgos, ¿ok? Dale. Porque una cuestión que a mí me hizo mucho clic, y esto lo traigo como una anécdota a propósito de lo que tú dices, porque decimos, hoy estamos en 2025, eso ya no ocurre y no sé qué, pero yo leyendo tu libro logré identificar un evento, una anécdota que me pasó a mí, que es esto, Dale. la marraqueta bajo el brazo, en el A fondo ver. donde tú explicas allí, y esto también lo quiero comentar porque yo sé que pueden haber personas ahí escuchándonos que les puede haber pasado estas cosas y son chispas, son señales de que, bueno, vamos a profundizar en algo más, y es, oye, van a ser mi hija, y típico, bueno, estaba en proceso de cambiar de trabajo en ese entonces, cuando estaba en el mundo corporativo, y me dicen, oye, pero es que viene la marraqueta bajo el brazo. Entonces, Explica lo que es la marraqueta para otros claro, países. y en el fondo, ¿qué quiere decir esto? Que es, bueno, viene la hija, vienen buenas oportunidades, viene con el dinero para poder vivir, para poder hacer su vida en el fondo, que hay muchos países en Latinoamérica donde este refrán existe, particularmente acá en Chile, es la marraqueta bajo brazo. Y a mí me hicieron ese comentario pensando, oye, es una oportunidad, viene tu hija, cámbiate, vas a ganar más. Y justo es lo que tú escribes en el libro, en una de las partes donde estás hablando de eso. Entonces, qué importante es darse cuenta, sí, estamos en el año 2025, hay más, entre comillas, se habla más de este tema, pero, y de nuevo, insisto, vayan a leer el libro porque se van a encontrar muchas cosas que Fran está explicando acá y que son súper atingentes, así que aprovechamos también. Y ahí me quería pasar entonces, Fran, justo a lo que tú estabas comentando de los regímenes. ¿Cuál es la importancia y por qué? Porque yo te he escuchado, he visto otros podcasts donde tú has estado, estuve contigo y bueno, muchas veces la decisión es, no, mira, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y nadie se preocupa del futuro. Y ahí quería entrar un poco, bueno, si nos puedes contar un poco de qué se tratan estos regímenes, como ya decías, convivencia o matrimonio, y qué implicancias puede tener a la hora de planificar financieramente el hogar. Súper bueno. Me encanta que te haya hecho, como que cada vez que me voy encontrando con personas que leen el libro, me van señalando algún u otro pasaje que, de acuerdo a su historia personal, le hace sentido, así que te agradezco haber compartido esa anécdota y para seguir el capítulo, en el fondo yo digo que la marraqueta solamente le alcanza para los hombres y no llega para las mujeres. Exactamente, Cuando las mujeres exactamente. se quedan embarazadas en los trabajos, la verdad es que es un dolor de cabeza. Para los empleadores todavía está muy asociado a que es un costo Claro, eh, y no se reparte eso. Bueno, eh, dicho eso, entonces, la importancia de casarse o no casarse, por ejemplo, es una decisión fundamental y muchas veces mujeres también dentro de los sesgos y también dentro de esta creencia del amor incondicional, un poco del amor romántico, tendemos a esperar a que nos pidan matrimonio, ¿sí? La sí, pedida del matrimonio o ese monopolio de la pedida está puesto mucho en los hombres. Y podemos pasar largos años, ¿no? Yo he levantado la pregunta, estoy esperando que mi marido me pida, o aquí estoy, aquí con el vestido bajo dentro de la cartera, ¿me entiendes? Y, y yo trato como un poco como de pinchar un poco el globo y decir, ¿sabes qué? Hombres y mujeres, digamos, esto va más allá de una cosa romántica que todavía lo puede seguir haciendo, pero también claro, es una decisión súper estratégica en relación a cómo quieres diseñar tu estilo de vida. Porque la verdad que tener acceso a un contrato legal en Chile es muy relevante. Yo sé que en otros países de Latinoamérica se reconoce y hay una protección jurídica a todas las relaciones de convivencia, ¿dale? Y tú puedes tener una relación de hecho en convivencia y poder tener un pool de derecho. Sin embargo, en Chile es súper relevante hacer el distingo entre que las relaciones de concubinato o claro. en pecado, como se dice aquí Estamos viviendo comúnmente, en pecado. estamos viviendo en pecado, la verdad es que no tienen acceso al pool de derechos que sí te da el Acuerdo de Unión Civil, que es una regulación específica que nació en el año 2015 para justamente darle un espacio a las parejas homosexuales, pero también para las heterosexuales que no querían o no creían en el matrimonio y el matrimonio, ¿vale? Perfecto. Entonces, ahí alerta a todas quienes están en una relación de tiempo y tienen ganas ya de formalizar. No es solamente una decisión privativa del hombre si es más romántico o menos romántico, sino que también yo como parte de esta relación y este sistema es importante que yo exija
que si acaso me quiero casar sea por estas razones, etcétera. ¿Cuáles son esas razones? Uno, lo que se mezcla que en definitiva tú tienes acceso a un tipo de régimen de bienes, es decir, tú puedes definir desde el momento en que te casas cómo vas a diseñar la administración de los bienes que vamos ganando después del matrimonio y también cómo vamos a repartirnos aquello que vamos juntando durante el matrimonio en caso de que no estemos juntos después, en un caso de una separación. Y eso lo defines al principio del matrimonio, ¿sí? Tienes acceso a eso, además tienes un acceso a eventualmente solicitar una compensación económica por el trabajo de cuidado, es decir, ponerle precio a aquello trabajo de cuidado que tú no hiciste, que para mí es una institución que se llama compensación económica profundamente inspiradora, pero que llega lamentablemente muy tarde. Mi idea es que nadie se tenga que demandar en el futuro de compensación económica porque todo esto lo Claro, resolvimos antes. Y lo otros, conversamos. eso, y otros derechos, como por ejemplo la posibilidad de declarar bien familiar la casa en común, de tener derecho de alimentos, en el fondo los cónyuges tienen deber de socorro mutuamente, entonces Okay. existe un principio como de solidaridad familiar que no se puede exigir si es que tú estás en convivencia, ¿sí? A nivel de pensiones, tú eres heredera de las pensiones y por supuesto el derecho a la herencia. Y ese era el drama, por ejemplo, Miguel, que vivían las parejas homosexuales. Por mucho tiempo podían tener convivencias de 30, 40 años de convivencia, Y no haber había nada. comprado en conjunto algún bien inmueble y que por alguna razón, por ejemplo, ese bien inmueble, uno de los dos solamente había tenido acceso al crédito y por lo tanto era dueño uno solo, y luego moría el dueño del inmueble y llegaban los padres con derecho a herencia de esta persona fallecida y sacaban a la otra Y persona chao, claro. y de ti no tengo ninguna obligación porque no hay ningún derecho para ti. Bien, entonces el derecho a la herencia también es algo importante. Tú cuando contraes matrimonio o acuerdo no civil pasas a ser el pariente más cercano de esa persona y como tal también tenés derechos, acceso a derechos que si eres conviviente no tienes, por ejemplo, decidir derechos de salud sobre ti, si es que tú estás internado y no estamos casados, eh, yo Otro soy, decide, ¿no? Otra persona decide por ti. yo peso lo mismo, mi opinión pesa lo mismo que la de tu pareja, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces igual es tremendo. Bueno, dicho esto, eh, es, o sea, tremendamente importante saber que el destino que yo voy a tener si es que me elijo un régimen, por ejemplo, de separación de bienes, es muy diferente a cómo yo me voy a programar si es que elijo un régimen solidario que puede Perfecto. ser sociedad conyugal o participación en los gananciales. Yo soy súper majadera como de insistir en que existe esta distinción entre regímenes que van como lo mío es mío, digamos, cada uno por su camino, y Claro. regímenes colaborativos o solidarios que recogen este espíritu de comunidad que implica una relación de pareja, ¿sí? Bien. Se traduce también en los bienes. Y acá en Chile, a diferencia de Latinoamérica, es muy usual para las parejas profesionales casarse con separación de bienes. Sí, sí. Y un poco, porque hemos como pisado una trampa, como de que las mujeres ya estamos súper liberadas y que el mundo es igual y equitativo para nosotras y que hay demasiadas políticas públicas trabajando para la inclusión, entonces, en el fondo, a mí nadie me tiene que mantener, yo perfecto y todo. Ese Entonces me sesgo de la caso. independencia en el fondo también. Claro, es como una oda a la independencia. Me caso el Sí. 2000, aproximadamente a los 28 años, cuando yo ya estoy trabajando, ya llevo un rato ejerciendo, entonces probablemente gano parecido a mi pareja Claro. de ese momento, compartimos los gastos 50 y 50, etcétera. Pero nadie está dimensionando que años después las mujeres ganan un 35% menos en el mundo privado y un 20% menos en el mundo de lo público por la llegada del primer hijo. Entonces, eso finalmente, si es que tú lo alargas en el tiempo, te va a pegar en el bolsillo si eres mujer Mm, mm. y te va, entre comillas, beneficiar si eres hombre. Entonces, eh, es tan relevante este paso que tú estás dando si te casas o no te casas, y si es que te casas, qué régimen de bienes das, que yo he sido majadera en mi propósito de iluminar estas conversaciones desde el primer momento. Y Perfecto. obviamente que entrando con estas conversaciones te metes como en tres ejes que yo siempre le digo, que primero es el día a día, que tú lo hablas un montón, de cómo nos Claro. organizamos en el día a día dependiendo de cuánto ganamos, proporcionalidad, este es un equipo, el equipo de fútbol, a ver si puedes tú, Sí, no sí. sé, me imagino que ya lo he contado, el día a día, en segundo término, el patrimonio, es decir, primero pregunta, ¿sabemos lo que es un patrimonio?
¿hemos conformado un patrimonio? Perfecto. ¿Y ese patrimonio que hemos conformado, tercera pregunta, es equitativo? ¿O solamente uno de los dos está a nombre de uno de los dos y la otra persona dice, no te preocupes, mi amor, lo Lo nuestro es nuestro es nuestro? nuestro. Y en tercer término, la vejez, que en definitiva estamos construyendo una vejez equitativa, es decir, al momento de que los dos estemos juntos o no estemos juntos, ¿vamos a tener independencia económica al momento de la vejez o uno va a tener que depender del otro? Porque no sé si tú, Miguel, pero por lo menos yo y muchas de mis clientas y mis embajadoras de la guía Puertas Adentro buscan tener relaciones de pareja donde existan vínculos bilaterales, por supuesto, y donde ellas quieran estar porque quieren estar y no porque tienen que estar con la Claro. persona. Sí, 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 pasa mucho, pero también, también vemos como ciertos sesgos a que, y lamentablemente está muy metido, que el ¿Ya? hombre es el que Ujú. lidera la conversación del dinero. Por lo menos eso nos pasa mucho a Vale. nosotros. Hay Ujú. casos particulares en donde sí, tú notas como la mujer empoderada de, pero sí nos pasa muchísimo en la conversación de pareja en la que es el hombre el que lidera, porque muchas veces la mujer, eso es un problema de él, porque él es el que va a solucionar. Sí, Entonces, cuando tú llevas las preguntas difíciles a la conversación, es donde sí. empiezan a verse esto que tú estás contando, de, oh, y la vejez y el día a día, ¿cómo vamos a Mm. hacer? Entonces, es clave lo que tú estás diciendo porque todo esto, y desde la perspectiva nuestra, de que nosotros, nuestra orientación es más hacia la construcción de riqueza en el largo plazo, esa última parte en donde tú hablas Sí. de la planificación de la vejez, es clave y es fundamental, sobre todo hacerse la pregunta, ojalá antes y no durante, y mucho menos después, porque después es donde Mm. tú te diste cuenta que tenías efectivamente que partir antes. Sí, a mí me ha, en el ejercicio, yo llevo ya 4 o 5 años con mi cuenta, que obviamente que no la dije al principio, es arroba No, Fran Bravo verdad, me Coach. faltó eso Espero que también. la pongas ahí. Síganla, Sí. no, pero coméntala igual. Es una cuenta bien educativa Mm, y bueno, con estas invitaciones en el fondo a espacios más masculinos, que también, sí, no sé, por ejemplo, el Peras y Finanzas o espacios donde también conviven hombres y mujeres y me ha tocado no, exponer. Ahí soy súper cuidadosa en exponer esta conversación, porque el dinero es muy simbólico, ¿vale? sí, sí, sí. Es un instrumento que es neutral, todos sabemos que es neutral, que no tiene ni bueno ni malo, pero finalmente igual representa o ponemos en el dinero mucho simbolismo. Mm, 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 Y mm. mi aporte o mi iluminación tiene que ver como con revelar estos sesgos de género. Y tú dices, claro, que la conversación la llevan más los hombres. Y es verdad, porque nosotras las mujeres, y acá empieza como a zapatear muchas mujeres que son Sí, independientes, sí. que han invertido, y yo sé que va a generar mucha resistencia, pero ojo, lo que voy a decir es muy potente, pero está fundado, es que las mujeres no hemos pertenecido al mundo del dinero, ¿ya? Sí. De nuevo, insisto, viene el, pero ¿cómo? Si yo trabajo, tengo un sueldo, puedo abrir una cuenta corriente. Y acá te voy a dar dos claves, digamos, que la primera que me gusta mucho es que en la época feudal, piensa tú que trabajo y cuidado de hijos se producía al interior del hogar, del hogar del herrero, del hogar del zapatero. En el fondo la mujer ayudaba al zapatero, cuidaba niños, el zapatero estaba ahí, recibía la plata, en el fondo todo se producía dentro de un hogar. Con la división sexual del trabajo ocurre, en el fondo con el término de la época feudal se produce la división sexual del trabajo, cosa que el hombre sale a trabajar afuera a las industrias y con eso se lleva el dinero afuera, ¿vale? Entonces la mujer queda en casa al cuidado de los hijos y con la única opción de realizar labores que tienen que ver como con una extensión, los primeros trabajos de la mujer es como una extensión de los trabajos de cuidado. La cocinera, la profesora, la Costura, enfermera, claro. la prostituta, ¿sí? Son puros trabajos que puede realizar al interior del hogar para poder tener acceso al dinero. Entonces queda un poco fuera de esto. Bueno, después pasan los años, la mujer obviamente que entra un poco el trabajo, pero esto igual que es como un poco como el Titanic, en el fondo Claro. mujeres y niños a los botes y los hombres nos quedamos acá arriba del bote a resolver todo este tema de lo público. Y el Mm, derecho nos da una luz súper interesante, que es desde donde yo aporto, que nuestro Código Civil, y que es muy parecido a toda Latinoamérica, en el fondo pone a la mujer en un lugar de protección,
primero del padre, por supuesto, en el fondo si somos niñas, efectivamente necesitamos una patria potestad, que es padre, no es matria potestad, es patria potestad, de nuestro padre, que tiene todo el sentido, perfecto, pero resulta que después evolucionamos a la mayoría de edad, pero pasamos a una patria potestad de nuestro marido. ¿Dale? Esa es como un poco la lógica del año 1880 cuando se diseña este Código Civil. Y esta estructura diseñada en el fondo que estamos en un lugar de protección, obviamente se ha ido reformando con el paso del tiempo, con el acceso de la mujer al trabajo, etcétera, pero solo hasta el año 1989 en Chile, y te digo, Miguel, 1989, yo estaba nacida, yo creo que tú no, pero yo Casi sí, 40 años. hace poco más de 40 años, yo ya era alguien que estaba viva en el mundo. Existía una figura en Chile que se llama la potestad marital, que significa que el hombre no solamente tenía derecho sobre los bienes de la mujer, sino que también sobre la persona de la mujer, y como tal podía decidir cambiarse de lugar, y ella tenía obligada a seguirlo, cohabitar, probablemente relaciones sexuales. Entonces, eh, esas, esas huellas permanecen de manera muy fuerte todavía, y por más que nosotros digamos, ¿sabes qué? Yo ya soy libre, puedo tener una cuenta corriente, es una estructura social muy pesada que todavía nos asocia a un lugar de niñas. Justo ayer yo tenía una reunión con una pareja, fue muy interesante la reunión, 47 y 45 años ambos, él, una carrera pero exponencial, tenía un gran cargo ejecutivo, Ok, ella también, médica, psiquiatra, con mucho renombre, con su consulta llena, con harto trabajo, pero tú la ves a ella en la cámara y era como si fuera una niña de 12 años claro, hablando con su papá sobre cuánto monto vamos a tener de mesada o no de mesada, y ella era una persona que generaba 5 o 6 millones de pesos mensuales, tampoco era alguien claro, como claro. que no ganara ingresos. Entonces, cuando hablamos del tema de, oye, tú has invertido, tienes capacidad de crédito, qué sé yo, como que se empezaba como así como a poner súper Incómoda. nerviosa, es que Mm, todas mm. las decisiones las ha tomado él, es que él cacha más, él entiende más de números, yo no sé nada, pero estamos hablando de mujeres que pasaron por una universidad, por una carrera de 10 años de medicina, o Claro, sea, estoy segura, me consta que es muy inteligente, que no tiene que ver con un tema claro. de entender los números o de entender una planilla Excel, sino que más bien tiene que ver con todo esto, estas voces como inconscientes o creencias que tenemos que respecto de que las mujeres no pertenecemos a este mundo y que somos Sí, unas sí, sí, intrusas. sí. Y que Sí, cada vez que planteamos la conversación se asocia que somos unas interesadas, que somos unas ambiciosas, sí, típico. calladita más bonita, que, Sí, miles de cosas que me encanta conversarlo con hombres, porque ellos, ahora tú, por ejemplo, cuando conversas estos temas con mujeres, ya va a estar más iluminado para sospechar de que cuando ella te dice, no, es que yo no sé nada, sí, sí, sí. tú vas a O no quieren sospechar tomar de eso, decisiones, o simplemente o no por quieren tomar temor decisiones. no la toman y te dicen que nos pasa mucho también, Fran. Vienen a nosotros parejas y cuando tú terminas de conversar, la mujer dice, no, es que yo no quiero ayuda, y el hombre dice, sí, sí, la necesitamos. Y en realidad las dos personas lo necesitan, independiente que si la toma con nosotros, con Fran, con Sí, quien sea, pero la claro. necesitan. Pero hay un temor. Yo creo que es esa mochila del peso de que Sí. tú hablas como del sistema, la sociedad, que dicen, bueno, yo estoy bien, gano bien, no sé qué, pero bueno, que se haga el cargo de todo esto. Espérame, Miguel, que me faltó la otra patita, que sorry que me Sí, emociono sí, con sí. la parte como de las mujeres, pero ojo que No, no, los está sesgos bien. de género nos impactan a los dos, o sea, hombres y Sí, mujeres. sí, claro. Por el otro lado, tenemos a este hombre que se queda en el Titanic, a este hombre que salió a trabajar, que tiene la responsabilidad sobre sus hombros de también sostener todo este sistema. O sea, ustedes, desde que nacen, les indican, ustedes son los responsables familiares de todo este grupo familiar y que el buque se hunde sin ustedes. Claro. Entonces, ese peso te hace, obviamente, vivir la vida de una manera súper pesada, y que tu valía, Miguel, y la valía de todos tus clientes hombres, probablemente ellos entiendan de que se mide en base a si es que tienen éxito económico o no, El si es que resultado, pueden claro. prosperar o no, tienen resultados o no. Una cesantía en sexo, en identidad masculina versus identidad femenina, se vive de una manera súper diferente. Para Sí, ti sí, sí. es devastadora, es como que me Como quitaron mi fracaso, ¿no? identidad, ¿me entiendes? Claro. Me quitan mi identidad,
Las mujeres es como, no sé, fue como tema de la empresa, empiezo a ordenar closet, me reinvento, voy a aprovechar este momento para estar con mis hijos, ¿me entiendes? Como Literalmente. que es literal. Entonces, esta forma de operar en base en los sesgos, que yo le digo en mi método de equidad puertas adentro, que tenemos que recalibrar, porque esta forma ya no nos es funcional, porque nosotras las mujeres somos un tremendo activo para la pareja a nivel económico también. Nosotras Sí, sí, queremos, sí. tenemos una fuerza gigante, queremos contribuir al mundo del trabajo, somos potenciales que podemos ganar mucho dinero también. El mercado ya entendió que incorporar mujeres a sus sistemas, a sus directorios, les trae creatividad, les trae inclusión, les trae apertura al 50% del resto de las compradoras. O sea, Sí, ya sí, sí, sí. es lógico que las mujeres tenemos que pertenecer al mundo de lo público y del dinero, pero ese salto ha sido quizás más empujado por las mujeres hacia lo público que el salto de quizás de los hombres hacia lo privado. Todavía Sí. aquel ejecutivo que dice, jefe, no puedo a las 4 porque tengo que ir al partido de rugby de mi hijo a llevarlo a su extra programática, es como, y no tenéis señora, Y la ¿y dónde está señora, tu claro. señora? Entonces, probablemente esa generación que hace ese comentario ya está más de salida, pero sigue ahí, digamos. No, Yo, está presente. yo Y misma, Miguel, soy súper presa de los sesgos, o sea, yo todo el rato, todo el tiempo, estoy entrampándome en estos puntos ciegos, o sea, por más que yo ya los tenga un poco más iluminados, no sé, me sale mucho, o sea, mi hija igual se pone rosado, ¿me entiendes? Como que sí, sí, sí. Oye, son cosas así. pero yo creo que, a ver, poniéndolo como en perspectiva, ya saliéndome un poco, viéndolo un poco desde Sí. más arriba, y ahí quería como tu opinión, ya como para ir cerrando también. Quiero, Fran, no, pero mira, es que quiero que, porque una persona que, o una mujer o un hombre que nos esté escuchando ahora y diga, mira, esto me está pasando. Yo creo que inevitablemente a todos siempre nos va a pasar de alguna forma. Importante ser consciente de esto y saber Sí. cómo esto te puede, digamos, afectar, ya que estamos hablando de dinero, inversiones, no sé qué, cómo te puede afectar Sí, financieramente eso. me encanta, me encanta. Porque en el punto es, ok, sí, la marraqueta viene bajo el brazo, oye, me echaron y el hombre, boom, se va a la cueva, se siente fracasado eh, Sí. y ¿Cómo pasa. impacta en lo práctico? Me encanta. Me encanta tu Y en pregunta lo porque esto es práctico, práctico. Sí. claro, En lo eso. práctico, estos sesgos ¿Y se qué hacer? producen. ¿Y qué hacer? Sí. Perdón. ¿Y qué hacer en lo práctico? Perdona, Fran. Ya, vamos a tratar de hacer poder de síntesis. Pero ¿cómo afecta en lo práctico? Es que en el fondo las decisiones económicas pasan muchas veces por el hombre. Ok. Si estás casado, separación de bienes, por ejemplo, probablemente por la llegada de los hijos, con todo esto que hemos conversado, eh, el trabajo de la mujer perdió calidad y el hombre es el que sigue teniendo como la posibilidad de acumular el patrimonio. Y es Ok. muy relevante si te casaste en separación de bienes o en un régimen de sociedad conyugal o participación en los gananciales, porque a la hora del término eh, vas a estar, si eres la mujer, vas a estar a la voluntad de tu marido que tiene el patrimonio, Sí. el acceso al patrimonio, a compartírtelo o no. Es una mera voluntad de él si es que te lo quiere compartir o no. No tienes derecho para exigir que la mitad de Perfecto. lo construido también es tuyo. Otro aspecto importante que sorprende incluso a las mujeres más ejecutivas, que podríamos decir como hasta las más Ok. calificadas que dicen, no, o sea, a mí los sesgos de género no me pegan, es la teoría del yogur vacío, que por Mm, este sistema que como en el fondo que tenemos tan arraigados, y las mujeres nos hacemos más cargo, aunque trabajemos de la administración del hogar, hace que en la configuración los hombres sean quienes ponen los mismos 500.000 pesos en pagar un ok. dividendo, ¿ok? En pagar un dividendo y yo esos mismos 500.000 pesos los aporto en la terapia ocupacional, quizás la asesora del hogar, llenar el refrigerador, en fin, comprar todas las compras, la En las clases decoración, del fútbol, claro. el pasto, el chico del fútbol, el helado de qué sé yo, bueno. Y en mi mente, esto somos una pareja súper equitativa porque los dos ponemos los mismos 500.000 pesos a que este hogar funcione. No tenemos, entre comillas, como inequidad. Pero ¿qué ocurre? Si tú estás casada en separación de bienes y esos 500.000 pesos que tu pareja hombre aportó al inmueble como aporte familiar, lo que hace a la postre es que tú estabas gastando pero tu pareja estaba invirtiendo.
porque en definitiva, en un término, tú te vas a poder llevar, fantástico, todos tus potes de yogur vacío del refrigerador que compraste, pero tu marido se va a quedar con una inversión a largo plazo que es esta propiedad. Y tú me dices, pucha, en verdad no, nosotros compramos a media, fantástico, pero ¿qué pasa? Con el costo de la maternidad ocurre que los contratos de las mujeres pierden calidad. Entonces, por más que tú quieras comprar a medias, una familia quiera comprar a medias, el banco no te va a dejar, porque tu contrato no es apto para poder hacerte sujeto de crédito, entonces ocurre, si te cruzas con la separación de bienes, va a ser muy relevante, a diferencia de un sistema de régimen de bienes como colaborativo o de comunidad, en el cual da lo mismo quien compra, porque a la postre, si yo me separo, vamos a repartirnos todo lo que compramos en partes iguales, independientes, si yo aporté al dividendo o no aporté al dividendo. Entonces, es así de relevante. Entonces, la teoría del yogur vacío es un fenómeno, en el fondo, que se produce en la práctica y hay que tener súper alto ojo. Ok, estamos los dos aportando 500.000 pesos a esta relación, pero esos 500.000 pesos ¿están yendo a inversión o están yendo a gasto? Primera pregunta. Después, otro tema. ¿Qué estilo de vida queremos vivir? ¿Lo hemos conversado? ¿En qué estamos gastando? Son preguntas que quizás más que ver con el monto que estamos gastando, es también en qué lugar están mis propias expectativas o intereses personales. ¿A dónde estás yendo? Exacto, porque puede ser que estemos como invirtiendo en pagar, por ejemplo, los estudios del marido que se está perfeccionando, bla, 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 bla. Y claro, ¿y dónde están mis propios estudios? ¿Dónde está mi propio desarrollo profesional? ¿Dónde está mi interés? Entonces, yo puedo entender de que hay un momento en la vida en que uno de los dos va a tener que cuidar en mayor medida, ¿sí? Pero mi foco es que ese cuidado sea blindado económicamente y no porque tiene que ser uno u otro tenga como que padecer un sacrificio económico, porque finalmente tenemos que sincerar de que sin plata no hacemos nada. Sí. Y no quiero que se me escape lo último. Bueno, pero esas son como dos manifestaciones muy importantes. Entonces, ¿qué recomendaciones? Primero, entender de que estar en pareja es desafiante, muy desafiante, y es una conversación constante que hay que ir como articulando finalmente dos pavos reales con sus plumas desplegadas, con sus creencias y sus expectativas, que nos vamos topando todo el rato, todo el tiempo. Segundo, incorporar la métrica de los cuidados o de la llegada de los hijos, es decir, mirar cómo nos ha impactado aquello en alguno de los dos, si es que hemos dejado de tomar oportunidades laborales, si es que he renunciado a ascensos, etcétera, y cómo poder compensar aquello y entender que es un periodo y decir, ¿sabéis qué necesita esa persona que lo hizo en mayor medida para poder impulsarse de ahora en adelante a su segundo periodo, en el fondo ya sin tantos cuidados? Mi hija entró a primero básico y eso significa en Chile que sale a las 4 de la tarde. Yo ya no tengo hijos en el preescolar y eso para mí es una diferencia sideral en relación a cuánto puedo trabajar o no. Tu tiempo, porque en el fondo. En mi tiempo, yo gané 5 horas de mi vida desde el 2024 al 2025, entonces esas 5 horas obviamente yo tengo que ser las más productivas, ¿entiendes? Eso. Después, mirar si estamos casados o no, qué protecciones, si no queremos casarnos y ya en realidad el matrimonio no me va ni me viene, qué protecciones jurídicas puedo yo obtener y de todas formas estando en convivencia. Y ahí están todo el arsenal de contratos y ojalá que puedan consultar con algún abogado porque podemos diseñar sociedades de inversión, podemos hacer usufructos recíprocos uno al otro para efectos de poder garantizar el hogar, podemos hacer testamentos para poder beneficiar a esa persona que no tiene derecho a la herencia. Entonces... Ahí, Fran, y antes que se me olvide, porque tú contaste, estamos hablando de temas legales, regímenes, y nosotros estuvimos conversando aquella vez que nos reunimos sobre la importancia de entender que una pareja, porque nos había pasado que parejas que se unen con separación de bienes porque uno tiene una herencia y cree que esa herencia... Sí. Entonces, ¿nos puedes comentar de eso, Fran, porfa, también? Porque eso entra uno de los... Claro, uno de los mitos más grandes que existen es que en el fondo yo prefiero separación de bienes porque como yo probablemente voy a heredar en el futuro por una suma cuantiosa o qué sé yo, no quiero que mi pareja, con toda razón, toque esa herencia, ¿ya? Ese es como el escenario. Mito. Pero es un mitazo, digamos, porque efectivamente el régimen de bienes viene a repartir todo aquello que hemos construido
fruto del esfuerzo de la pareja. ¿Qué tiene que ver el esfuerzo de tu padre o madre o tu tía ricachona que te heredó? Entonces, obviamente, eso se excluye. Y eso es una de las disuasivos de asumir este tipo de regímenes. Yo acá parezco súper revolucionaria, poniendo este tema sobre la mesa, pero en realidad es lo más conservador que hay. Como que yo estoy abogando porque volvamos a tener, si, en el fondo como que estoy transparentando de que en realidad no hay tanta igualdad, no hay corresponsabilidad en el 2025. Hagamos el duelo, que probablemente quizás nuestras generaciones futuras podrán acceder a una verdadera igualdad o equidad en la hora de la corresponsabilidad. Entonces, o sea, si no es así, eh, repartamos mejor la parte económica desde ya, porque si no, este desequilibrio, Miguel, y acá, sorry que me vuelva como en lo Súper. simbólico, en el mundo más de lo Es que es súper filosófico, etcétera, pero es que este desequilibrio entre el dar y recibir es tan potente, tan poderoso que genera grietas irremediables en la pareja. Sí, en la relación, en la confianza, en la Fracturas. comunicación, claro. O sea, son fracturas que te alejan. Entonces, después llegan parejas acá separándose, no, es que en realidad ella a mí yo no lo vi venir. O sea, es que si tú vives una relación donde sientes constantemente vulnerabilidad económica, control económico, no tienes espacio para realizar tus propios intereses, sientes que estás invisibilizada por el trabajo cuidado, porque, digámoslo, el trabajo cuidado que representa el 21% del PIB, más fuerte que cualquier área de la economía nacional, esto es un estudio de comunidad mujer, más fuerte que cualquier área, es justo el espacio que no se valoriza económicamente. Sí. Es justo. Súper Entonces, dato y igual, está súper bueno. Está en tu libro también, ahí lo sí, leí. entonces igual es como una sensación de explotación. Si tú te sientes constantemente explotado y no, probablemente tu pareja no tiene ni idea de estos temas, pero de todas formas tú lo vas a entender de que es tu pareja lo que lo está haciendo. O sea, no vas a querer, tus relaciones sexuales se van a ir al bodrio, tu relación parental se va a ir al bodrio, va a ser una pelea de exigencias constantemente, es que te tocas, que no te tocas, que me toca, que no sé qué, insatisfacción total de la relación y va a quebrarse esa relación. En el fondo esas distancias van a parar a una cuenta corriente demasiado difícil de pagar esas facturas, no se puede reparar. Sí, Entonces, sí. yo te juro que como que aquí, insisto, no sé si soy un canal, no tengo idea de lo que me pasó, pero si es que yo vengo a algo a este mundo, a ayudar en las inversiones, al mundo del dinero, hasta hablar contigo de este podcast que quizás es muy práctico, es a restablecer un desequilibrio que está muy extraviado. Y nos va a hacer tan bien como pareja funcionar eh, desde una idea de dar y recibir recíproco. De verdad que nos va a cohesionar como pareja. Y es algo que yo lo hago con tanta fuerza porque yo lo he experienciado de manera personal. Entonces, no solo yo, sino que también las parejas que han pasado por mis cursos, mis programas, mis clientas, realmente es como haber sacado un velo de una confusión que había en casa y todo se ordenó un poco. Y nos sentimos vistos, y nos sentimos respetados, y nos sentimos parte de un sistema familiar donde, ¿cuál es nuestro propósito? Me imagino que tú y yo con tu pareja, Miguel, es que tu hija tenga las mejores condiciones, que ustedes Claro. puedan vivir una vida mucho más feliz. La Si le tranquilidad, en somos, el fondo, la tranquilidad que te da tomar decisiones conscientes que te dan paz también para saber, en eso que tú claro, decías de la vejez, "Ay, me estoy viendo de aquí a 30 años en sí, paz". y qué alivio que tu pareja sepa que en ti existe ese peso tan grande del proveedor y que te diga a tu pareja, mi amor, no te preocupes, yo estoy haciendo todo lo posible para que esta empresa que estoy haciendo yo dé los números para que tú el día de mañana puedas poder renunciar libremente, si es que quieres renunciar, Claro. y no tener que quedarte en una pega en un trabajo que no te acomoda. Entonces, o sea, si no es con la pareja, ¿con quién tengo que tener esas conversaciones? ¿Con quién las voy a tener? Digamos, o sea, con mi terapeuta, pero en verdad hay tanto potencial en la pareja. Sí, hay mucho. Oye, Fran, y si una persona está escuchando nos dice hoy, bueno, ya me hace mucho Ujú, sentido, muchos mensajes que después estaba pensando que eventualmente podríamos traer casos prácticos aquí en la conversación, pero ujú. ¿qué le dirías a esa persona ya? Oye, ¿qué puede hacer? No sé, en términos de a quién buscar, Claro, dónde leer, qué hacer, qué cuenta Instagram, no sé, qué video. buenísimo. Ya. Acá, creo que lo dijiste y no se me había pasado, así que, pero espérame un poquito que me Sí, estoy sí, no hay problema. achicharrando y tengo la estufa prendida. Ahora, tú lo mencionaste, dijiste,
voy a hablar desde las mujeres, ¿vale? Sí, Esta sensación de ¿qué? niña, si es que alguna se sintió interpelada, acá, perfecto, o fui niña, pero tengo que hacerme, o sea, encarnar a la adulta que soy. Y eso es como, ok, me abrazo, quizás no pude poner límites antes, soy compasiva con el pasado, pero eso me sirve para hoy día decir, oye, tengo que aprender de esto. Y cuentas como la tuya, cuentas como la de Ackerman, cuentas como la Lore Capetillo, o sea, hay un montón de información en internet disponible para efectos de poder como trabajar el mindset del dinero, entender sobre inversiones, hay libros que se llaman Las mujeres invierten, como que si quiero aprender sobre instrumentos financieros, fantástico, pero no voy a poder lograrlo sin antes entender de por qué no había podido meterme a estos instrumentos financieros. La ¿Me entiendes? raíz, la Entonces, causa raíz. por eso soy tan majadera en que tengamos que ser visibles o calibrar nuestras vidas en relación a los sesgos de género primero. Ya, hecho el punto, Buenísimo. eso es la primera misión. Segundo, eh, si bien yo siempre hablo de la pareja, hay un trabajo personal que hacer previamente cada uno de nosotros. No solamente en entender la propia pareja, sino que también entender qué traemos nosotros desde muy Ok, chicos, qué modelos de creencias vamos arrastrando desde nuestros papás, y ahí hay test, hay posibilidades, grandes posibilidades, se me olvidan ahora todos, pero digamos que sí, el mejor es Miguel Medrano, ¿vale? Tu canal para ver eso. eh, y bueno, y luego ya pasarnos quizás a la parte más práctica, que es decir, ok, voy a hacer esta radiografía de cómo están. Primero, día a día. ¿Cuánto es lo que gastamos? Es decir, ¿cuánto vale nuestra vida? perfecto. ¿Es un estilo de vida que queremos vivir? ¿Cuánto gastamos? ¿Cómo lo aportamos? ¿Estamos aportando equitativamente o no a eso? ¿Qué significa equitativamente? El Código Civil como que lo habla de la proporcionalidad, es decir, ¿estamos aportando proporcionalmente a esto o no? Segundo, ¿la llegada de los hijos impactó o no algún desarrollo profesional de nosotros? No significa que muchas veces decimos, no, pero es que yo seguí trabajando, pero ojo, puedo haber tenido un trabajo estable, pero en 6 años no hubo aumento de sueldo, no Eso, tuve mayores el crecimiento. responsabilidades, En el fondo. no tuve crecimiento, me estanqué un poquito, una pausa, ok. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? Miro a mis compañeras de universidad que no tienen hijos, ¿vale? Es una muy buena referencia, porque Ya, a ellas en el fondo no les pega tan fuerte, les pega como más sistémico, pero bueno. Eso en el día a día. Después, patrimonio. Primero, ¿estoy casada o no estoy casada? ¿Qué régimen de bienes tengo? Ok, si tengo separación de bienes, ¿a nombre de quién están las propiedades? O las inversiones, propiedades, instrumentos todos los financieros, activos todo que lo que tiene que tengan. ver con los activos. Patrimonio entendido como activos menos pasivos. Entonces, Correcto. todos los activos, ok, tenemos esto. Está todo concentrado acá. Bueno, sabes que está todo concentrado acá, está medio desigual la balanza. Llamo Fran, necesitamos equiparar este patrimonio. Y yo lo hago con mis clientes que vienen 10 años Buenísimo. después de casada y dicen, ¿sabes que nos casamos en separación de bienes? Probablemente nuestro espíritu era un régimen colaborativo, pero hoy, como se ha producido, dicho y hecho, lo que tú te relatas Claro, en tus libros y en las cifras, hoy mi marido tiene 500 de patrimonio y yo tengo 20 de patrimonio. Y lo nuestro es nuestro. Y el marido está súper willing a declarar lo que lo nuestro es claro, nuestro. claro. Entonces ahí empieza como todo nuestro trabajo de abogado, que es, les digo, o sea, A reestructurar todo esto, ¿no? es difícil, o sea, es desafiante Ah, para qué nosotros. Tenemos bueno. que inventar este contrato, con este contrato que sea legal, que tributariamente se pueda, de que no esté prohibido, es caro y es una Ok, artimaña como que en realidad se puede resolver muy fácil si es que tú optaste por un régimen comunitario, ¿me entiendes? Bien. perfecto. ¿Y se puede Eh, cambiar de régimen? Se puede cambiar. Entonces, todas estas parejas que han llegado, en el fondo para reestructurar, reestructuramos hacia el pasado y cambiamos de régimen hacia el futuro. ¿Sí? Perfecto, Y la buenísimo. sensación espiritual de esa pareja es como que se sacaron, o sea, Pues, 900.000 kilos de encima. Porque el rayo láser que sentía él cada vez que decía algo, desapareció. y desapareció. Entonces, Claro. ¿cómo no va a ser valioso para tu vida como esto? Bueno, eso del patrimonio. Estábamos hablando viste que volvemos a lo psicológico. Yo tengo como una pasión por ahí, por los sentimientos. Hay una beta por Hay ahí. una beta ahí que me apasiona un montón y lo holístico. Yo siempre hablo del derecho holístico. Bueno, entonces tú haces estos contratos para reestructurar, qué sé yo, y bueno, y si es que ya estás en una pareja, está más o menos todo bien, la métrica de la maternidad vemos cómo te pegó en el patrimonio,
Y después hacemos el pasito porque ¿por qué estamos juntando patrimonio? Para efectos de poder vivir una vejez tranquila. Entonces hacemos como una proyección, ok, con el patrimonio que tenemos, que está equitativo o no está equitativo, lo repasamos para allá, qué sé yo, ¿cómo nos va a ir en la vejez? Y es muy diferente, Miguel, si en la vejez, por ejemplo, no sé, imagínate maravilloso, juntamos 10 millones de pesos entre los dos y estamos juntos, pero esos 10 millones de pesos salen desde mi control hacia la familia o salen de manera más equitativa. No tiene por qué ser 50 y 50, pero basta que sea 70-30 para ya vivir una cosa más equitativa. Perfecto. Porque, por ejemplo, podemos estar juntos, yo y tú en la vejez, imagínate que estamos en una relación, tenemos 10 millones de pesos para el grupo familiar, pero solo salen de ti. Y yo te digo, ¿sabes qué, Miguel? Quiero estudiar cuenco tibetano. Y tú me puedes decir, pero Fran, ¿cómo voy a ¿Para estudiar qué? esa boludez? ¿Para qué? O sea, sorry, pero no te voy a financiar esa cuestión. Y tú, con una herida gigante de que te esforzaste toda la vida para poder construir este patrimonio, para por fin estudiar cuenco tibetano a los 65 años, no puedes porque pasas por tu... Y tú lo dices de la mejor La intención. decisión de un tercero, ¿no? Bueno, de tu pareja, ¿no? Sí, y tú probablemente no eres un controlador, ni ejerces violencia económica, ni nada de esos epítetos, sino que simplemente le das tu opinión. Entonces, ¿qué hago yo? No, me lleno de rabia, de frustración y encuentro súper injusto que hace momentos yo no pueda tampoco realizar mi sueño. Como tú sí vas a poder quizás ir a jugarte tenis a un campeonato en Lima porque resulta que los compañeros del club te lo propusieron y tú te vas a gastar los mismos 5 millones de pesos que cuesta el curso tibetano. Estamos hablando de cosas, unas leceras, o sea, Sí, sí, sí. cosas nimias, que quizás hay cosas mucho más trascendentales, como por ejemplo, yo quiero ayudar a uno de mis hijos, yo quiero ayudar a un pariente. Y si obviamente si yo, el control económico no sale desde mí, el botón, digamos, es súper injusto que porque hayamos hecho una vida en conjunto donde los dos nos esforzamos para tener la plata que tenemos en la vejez, yo no pueda disponer de esa autónomamente. Y ahí está el concepto de la autonomía económica, que es un concepto jurídico. Me salgo acá de todo lo que es quizás el mundo de lo simbólico y entro a un concepto legal, que es la autonomía jurídica. Tú tienes el derecho de la autonomía de vivir tus decisiones y para poder tomar tus decisiones autónomamente necesitas dinero, no pasar por la autorización de otra persona. Así es que miremos bien los modelos de nuestras tías, de nuestros papás, cómo lo han vivido, porque ahí están las respuestas de lo que queremos cambiar. Mirar un poco hacia atrás para proyectar lo que quieres hacia adelante, en el fondo. Claro, claro, y modelar. O sea, tú tienes una hija, yo tengo 2 hijos que es mi responsabilidad diseñarle, en el El fondo que ellos mejor futuro entiendan posible. de... Claro, yo todo el rato estoy haciendo, una vez vi en Instagram como, ¿has oído hablar de los micromachismos? Ahí están los microfeminismos. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo abro un libro con mi hija y estoy leyendo un cuento, y con mi hija y mi hijo, los dos, y resulta que el doctor es hombre en el cuento, yo, la doctora, Juana, no Juan, porque todo el rato, todo el tiempo te vas topando con esto. Entonces, Sí, es súper importante que ellos vean a esta mamá que, bueno, estuve recientemente lanzando mi libro en Viña del Mar, una ciudad acá de la sí. quinta región, descentralizando también el lanzamiento, que fueron mis hijos, que vean una mamá que escribe libros, que habla de plata, que vean a otra mamá que presentó, estaban también las otras niñas después. Fue tan bonito después del cierre, como que ya nos bajamos del escenario, qué sé yo, y nuestras hijas, la de la otra presentadora y la mía, se sentaron en esas sillas con los micrófonos a hacerse una entrevista hablando de cualquier tontera, pero es muy modelador. Entonces, ¿qué conversación estamos teniendo en casa? ¿Qué lugar le estamos dando a los intereses de cada uno? Y eso va a repercutir no solo para nosotros, sino que también para las generaciones venideras. Para el futuro. Oye, Fran, nada, yo estoy aquí boquiabierto con tantas cosas buenas que nos has traído y se Boca me abierta vienen porque yo no paro de hablar, no, y se me básicamente. vienen muchísimas más preguntas. Si tú no paras de hablar y yo no paro de preguntar, no vamos a terminar. Vamos a tener que hacer una segunda parte. Pero nada, yo quería darte las gracias por este espacio, por este tiempo. Me quedo con, hablamos de equidad, de sesgo, de regímenes matrimoniales, de planificación, de vejez, de día a día. Hablamos un montón de cosas que yo te diría que cualquier persona que esté viendo esto ya tiene que haber recibido Una pregunta al menos se va a llevar. una
digámoslo, como una chispa para preguntarse Mm, ciertas cosas y sobre todo esto último porque hace mucho sentido con lo que hacemos nosotros también, Fran, en la planificación financiera de mirar hacia atrás, ver tu presente y planificar tu futuro y me hace ujú. muchísimo clic con todo esto que nos has planteado hoy. Y la invitación entonces, Fran, es a que lo nuestro es nuestro. Yo la verdad es que Sí, no ahora me lo va a voy a cansar. decir bien, Miguel, lo voy a decir bien. A ver, Tienen que tener lo nuestro es nuestro, lo pueden ubicar en Busca Libre. A toda Latinoamérica llega en una semana de delay y realmente Busca Libre Lovers. Eh, lo nuestro es nuestro de Francisca Bravo Cox. Me Francisca pueden Bravo. seguir en mis redes sociales en @Fran Bravo Cox en Instagram y también en mi página web www.franbravocox.com. Estoy atendiendo parejas que están empezando su relación, parejas durante la relación que quieren hacer alguna modificación y también parejas que van de salida, como les digo yo, en una quizás tercera etapa, pero quieren tener y llevar sus relaciones de ya parentales viviendo en casas separadas de una manera mucho más armónica y obviamente como ligadas con todo este derecho holístico que yo le hablo, que es mucho más profundo que el Código Civil, sino que tiene muchas más aristas porque estamos hablando de familia y relaciones. Así es Te voy a que, dejar todo ahí abajo, ¿ok? Voy a dejar sí, todos los links para que las personas que quieran contactarte y que deseen hacer esos ajustes en el caso que los necesiten, pues puedan contactarte sí, también tengo y pues material yo creo que es muy gratuito, cómo importante. encarnar a la adulta, tengo unas guías gratuitas ahí que quizás pueden ser de interés para empezar. Pero el libro, cierto que es un muy buen Sí, inicio para hombres y sí, sí. mujeres y es Está fácil de muy, leer muy también. bueno. Yo creo que te entrega muchas señales, mucho orden, mucha estrategia, mucha claridad. Yo creo que te entrega, te quita los velos, voy a llamarlo de esa Mm, forma. Te quita ujú. muchos velos de lo que puedes estar viviendo día a día y te ayuda a entender un poco y cómo puedes ir a mirar ese futuro. Yo creo que pues, como ya pensando un poco en la tranquilidad que estuvimos hablando, a ver ese futuro desde la serenidad y poder tomar decisiones tranquilamente el día de hoy. Así que nada, Fran, de nuevo, Ujú. muchas gracias. Muchas gracias por tu Encantadísima. espacio, Un por tu abrazo para tiempo todos los que te y están nos vemos en mirando. una próxima. Bien, muy bien.